Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestra escuela dominical. Y bueno, hemos estado hablando acerca de la conversión, ¿sí? Un cambio verdadero, la conversión. Estamos llevando la serie de 9 marcas de una iglesia sana. Y bueno, hoy vamos a ver la quinta semana que lleva por título ¿cuáles son los frutos de este cambio? Primera parte, este estudio está dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, primeramente Dios. La próxima semana vamos a ver la segunda. Y bueno, ¿alguna vez has conocido a alguien que afirmaba ser cristiano, pero cuya vida claramente no reflejaba lo que profesaba creer? ¿Y cómo interactuaste con esa persona? Posiblemente dentro de nuestro andar cristiano hemos conocido a personas que se dicen ser cristianas, pero su vida no lo refleja. Y a lo mejor si llegaste a decirles, a confrontarlos, a lo mejor esa persona se ofendió o incluso a lo mejor perdieron las relaciones, ¿no? La amistad. Entonces, posiblemente ahí dentro de nuestro andar cristiano sí nos hemos encontrado con alguna persona así, que se dice ser cristiana, pero que no refleja con su vida el cristianismo, ¿no? Lo que profesa creer. Y bueno, a veces cuando uno interactúa con ellos, pues es difícil, y más cuando tú les remarcas que como están viviendo no refleja el estilo de vida de un cristiano. Y bueno, también otra pregunta, ¿qué cambios han ocurrido en tu vida desde que te convertiste en cristiano? Posiblemente hemos ido experimentando a través de nuestro andar cristiano a ciertos cambios, a lo mejor unos visibles, otros no tanto, pero bueno, hemos ido teniendo cambios de nuestro estilo de vida, a lo mejor cosas que hacíamos, nos dimos cuenta que no agradan a Dios, poco a poco las fuimos desechando. ¿Cuál es la idea principal del estudio de hoy? Bueno, la idea principal del estudio de hoy es que aquellos que están verdaderamente convertidos ya no sean esclavos del pecado y no vivan más en el pecado. En lugar de ello, estas personas crecen cada vez más en su amor por el Señor y por los demás. En otras palabras, el fruto de la conversión es la libertad de la práctica habitual del pecado. ¿Sí? Bueno, recordemos que el Señor nos libertó de esa esclavitud, la esclavitud del pecado, y ya no vivimos más en pecado. Y bueno, recordemos que una señal de una verdadera conversión es que debemos de ir creciendo cada vez más en amor al Señor, pero no solamente al Señor, sino en el amor a las demás personas, ¿sí? Esa es la idea principal del estudio del día de hoy. Y bueno, vamos a entrar de lleno con lo que viene siendo el pasaje. Ahí me gustaría que me acompañes con tu Biblia. Hables tu Biblia ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3. Y bueno, ahí el apóstol Juan escribe lo siguiente. Le voy a dar lectura, tú me vas siguiendo con tu vista. Dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan, leímos capítulo 3 del 1 al 10. Bueno, esta es una carta del discípulo amado, fue aquel apóstol que estuvo ahí con Jesús. Y bueno, aquí nos recuerda en base a su experiencia lo que vivió con el Señor. Y bueno, nos está haciendo una exhortación a todas las iglesias de aquel tiempo en general. Y
bueno, a nosotros también nos hace esta exhortación hoy en la actualidad. Y bueno, vayamos a las preguntas. Nos dice la primera pregunta: ¿en qué nos ha convertido Dios en Cristo y qué es lo que esto muestra acerca de Dios? Bueno, en Cristo Dios nos ha hecho sus hijos. Esto muestra que Dios es ricamente amoroso con nosotros y que está lleno de gracia, misericordia y generosidad. Sí, hemos estado viendo pasajes anteriores, en los estudios anteriores, recordar un poquito que éramos hijos de ira, que éramos enemigos de Dios, que estábamos en contra de Dios, mas una vez que venimos a Cristo, una vez que tenemos ese encuentro personal con Cristo, bueno, pasamos a llamar ser hijos de Dios. Y bueno, esto nos demuestra que Dios, a pesar de que no merecemos su amor, su misericordia, Él es ricamente amoroso con nosotros y bueno, nos muestra esa gracia, esa misericordia y esa generosidad hacia nosotros, aunque no la merezcamos. Y bueno, aquí el apóstol Juan nos recuerda esto, que en Cristo Dios nos ha hecho sus hijos. Y ahí también, si vemos en Romanos, en algunos otros pasajes de las cartas del apóstol Pablo, nos recuerda que antes éramos enemigos de Dios, pero que una vez que pasamos a tener ese encuentro con Cristo, pasamos a ser o somos llamados hijos de Dios. Y bueno, Juan 1:12 también nos lo recuerda, ¿no? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, aquí nos recuerda el gran amor de Dios por nosotros. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Juan quiere decir cuando menciona que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser? Ahí en el versículo 2, bueno, cuando Juan nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, quiere decir que cuando Jesús venga seremos hechos perfectamente santos, así como Jesús es santo. Sin embargo, a lo largo de esta vida vamos a batallar con el pecado porque no hemos sido hechos perfectos todavía, ¿sí? Recordemos que aún somos seres humanos, ¿sí? Somos carne y bueno, aún luchamos con el pecado, ¿sí? Como seres humanos está dentro de nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza quiere dominarnos, quiere controlarnos y bueno, por eso aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo se haga presentes, dice que vamos a ser perfectos, ¿sí? Así como Él es, vamos a ser nosotros. Él es santo, nosotros vamos a ser santos completamente, ¿sí? Y bueno, ahorita estamos batallando, ahorita estamos luchando contra el pecado, contra nuestra naturaleza, pero cuando Cristo venga, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser transformados a una persona perfecta por Él. Así como Él es santo, como Él es perfecto, nosotros también vamos a ser como Él. Entonces, aún no hemos sido perfeccionados hoy en la actualidad. Y bueno, ¿qué es lo que hace todo aquel que tiene esta esperanza en Él? ¿Por qué? ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, Juan nos dice que todo el que tiene su esperanza en Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y bueno, nosotros hacemos esto ¿debido a qué? Debido a la esperanza que tenemos de que un día seremos purificados perfectamente por Dios mismo, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos que el que tiene la esperanza en Jesús, o sea, cada uno de los creyentes en Cristo, trata de purificarse a sí mismo, ¿sí? Recordemos que Jesús fue santo, que fue puro, y bueno, nosotros debemos de, como hijos de Dios, aspirar o día a día ser santos, ser puros. Y bueno, recordemos que nuestra esperanza es que Él prometió que una vez, que Él va a volver por segunda vez, esa es nuestra esperanza. Y bueno, cuando Él venga, nosotros vamos a ser purificados eternamente. Vamos a ser santos como Él es santo por toda la eternidad. Y bueno, ¿cómo hacemos esto de una manera práctica? Esto lo hacemos confesando nuestro pecado. Si recordemos ahí en uno de los pasajes ahí de la carta de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Abandonando nuestro pecado,
y buscando crecer en santidad a través de los medios que Dios nos ha dado, ¿sí? Recordemos que, como lo mencioné anteriormente, aún somos humanos, aún quiere aflorar nuestra vieja naturaleza, pero bueno, ya no estamos sujetos a lo que ella quiera hacer, pero como seres humanos o como creyentes, va a haber un punto en que tal vez cedamos a nuestra vieja naturaleza y caigamos en pecado. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confesar, ¿sí? Confesar nuestro pecado. Y luego, una vez que lo confesamos, ¿qué? Abandonarlo, ¿sí? Darle la espalda a ese pecado y luchar firmemente contra él. Y bueno, después de esto, crecer en santidad a través de los medios que Dios nos ha provisto, ¿sí? Recordemos que Dios nos ha dado herramientas para que día a día nos vayamos siendo santificados, vayamos siendo más santos, ¿sí? Que demos realmente esa evidencia de que sí somos hijos de Dios. Y bueno, ¿cuáles son estos? Estos medios que Dios nos ha dado, el congregarnos en la iglesia, ¿sí? Y bueno, recordemos que nos congregamos semanalmente como un pueblo para animarnos unos a otros, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje que trae el predicador y también para alabar a Dios. Sí, esta es una de las maneras en que nosotros mostramos esa esperanza, es una manera práctica, el congregarte semanalmente, ¿sí? Recordemos ahí que en Hebreos se nos menciona no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Muchos tal vez pierden esa esperanza o tal vez nunca se convirtieron y bueno, no muestran realmente lo que es esa esperanza, ¿sí? Y bueno, también recordamos en Hecho que los hermanos estaban juntos, tenían en común todas las cosas y bueno, se juntaban, se animaban en las casas y escuchaban la palabra de Dios y alababan a Dios. Otra de las cosas también, o otra de las herramientas que Dios nos ha dado es la oración, el recurso del creyente. Y bueno, dentro de la oración, ¿qué es lo que hacemos? Confesamos nuestros pecados, lo alabamos. Y recordemos que también a través de la oración hacemos nuestras peticiones a Él. Bueno, sabemos que Dios las conoce ya de antemano, Dios sabe qué es lo que nos hace falta, Dios sabe qué necesidad tenemos, pero bueno, también a través de la oración podemos acercarnos confiadamente y pedirle aquello que necesitemos. Otra de las herramientas que Dios nos ha dado es su palabra, y bueno, leyéndola y meditándola, podemos nosotros crecer en santidad, ¿sí? Un estudio de la palabra de Dios. Si recordemos ahí en Salmo 119 lo que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Entonces, realmente el Señor nos ha dado esas herramientas para que podamos mostrar que tenemos esa esperanza de que Él va a volver y cuando Él vuelva vamos a ser como Él es, vamos a ser perfectos completamente. Bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿para qué apareció Jesús? Es decir, vino aquí a la tierra. Y bueno, ahí en el versículo 5 y el 8, ¿qué es lo que nos dice? Que Jesús apareció o vino a esta tierra para quitar los pecados y destruir las obras del diablo. Sí, recordemos que a pesar de que el hombre busque o trate a través de sus propios medios reconciliarse con Dios, es imposible. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó a su Hijo para poder reconciliarnos con Él, ¿sí? Vino a quitar los pecados a través de su muerte, vino a destruir las obras del diablo, ¿sí? El hombre, recordemos, por sí mismo no va a poder reconciliarse con Dios, pero cuando venimos a Cristo, bueno, somos reconciliados con Él y bueno, las obras del diablo han sido destruidas, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: según las personas que practican habitualmente el pecado, nos dice ahí en el versículo 4 que también infringen, no han ni han a Jesús, es de Él y no es. Entonces, ¿cómo podemos resumir la enseñanza de Juan acerca de aquellos que consistentemente viven en pecado? ¿Son esas personas nacidas de nuevo?
Y bueno, ahorita mencioné ahí acerca de los versículos 4, 6, 8 y 10 y cómo los podemos resumir. La enseñanza de aquellos que consistentemente viven en pecado y si realmente esas personas son nacidas de nuevo. Bueno, según Juan, las personas que practican habitualmente el pecado, recordemos que infringen también la ley. ¿Sí? Ahí en el versículo 4. En el versículo 6, no han visto ni han conocido a Jesús. Ahí en el versículo 6, en el 8 nos dice que son del diablo y en el versículo 10 nos dice que no son de Dios. Entonces, aquellas personas que viven consistentemente en pecado, este es su estilo de vida. ¿Son estas personas nacidas de nuevo? No, no han nacido de nuevo. ¿Sí? Ahí nos dice el versículo 10, no son de Dios. Y bueno, recordemos que infringen la ley, que no han visto ni han conocido a Jesús, que son del diablo y que no son de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que las personas que practican habitualmente el pecado, este es el estilo de vida que reflejan. Y bueno, si vemos hoy en la actualidad cómo están viviendo las personas, realmente es cierto, ¿no? Infringen la ley, no han visto ni han conocido a Jesús, ¿sí? No quieren conocerlo, no quieren verle. Recordemos que, bueno, son del diablo, ¿sí? Porque si no han conocido a Jesús, es que son del diablo. Y bueno, tristemente, ¿qué nos quiere decir esto? Que no son de Dios. ¿Por qué crees que Juan advierte a sus lectores diciendo, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo? Y bueno, Juan aquí advierte a los lectores porque había personas que estaban enseñando que una persona puede ser cristiana y aún así continuar viviendo una vida de pecado. ¿Sí? Bueno, recordemos que si una persona realmente ha sido convertida por el Evangelio, el pecado no debe de ser un estilo de vida, ¿sí? El pecado no debe de reflejarse en nosotros. No debemos de seguir viviendo en nuestros pecados, nuestra vida antigua. Debemos de dar evidencia que realmente hemos sido convertidos, que hemos sido transformados. Y bueno, en aquel tiempo ya se estaban presentando estas enseñanzas, ya había personas que decían que tú podías creer en Cristo, ser salvo y vivir tu vida como tú quisieras. Entonces, por eso Juan, desde aquel tiempo, nos hace esta advertencia. Y hoy en la actualidad, pues seguimos viendo esto, que hay personas que enseñan que puedes ser cristiano y puedes vivir tu vida como quieres, puedes hacer lo que tú quieras, aún siendo cristiano, cuando la palabra de Dios es clara y nos dice que no podemos vivir nuestro antiguo estilo de vida, debemos de vivir como a Dios le agrada. Y bueno, vamos a ver otro resumen aquí en la siguiente pregunta. Nos dice, según Juan, todo aquel que es verdaderamente nacido de nuevo, ahí en el versículo 3 nos dice algo, en el versículo 6 nos dice otra cosa, en el versículo 7 y en el versículo 9 nos va a decir otra cosa. ¿Y cómo podemos resumir la enseñanza de Juan acerca de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo? Bueno, según Juan, o lo que nos escribe en este pasaje es que todos los que son verdaderamente nacidos de nuevo se purifican a sí mismos. Recordemos que nuestra vida es un andar constante, es el día a día ir purificándonos, como lo mencioné, aún no somos perfectos totalmente, entonces día a día tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Otra de las cosas es que no debemos seguir el pecado, ¿sí? No debe de ser parte de nuestro estilo de vida el querer pecar. Otra de las cosas es que vamos a hacer justicia y no practicamos ni podemos practicar, como lo mencioné un poquito atrás, el pecado. Ahí en el versículo 9, 3, 6, 7 y 9. Entonces nos damos cuenta claramente aquí, cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, día a día va a estar tratando de purificarse a través de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿sí? A pesar de que
bueno, no somos perfectos, pero día a día vamos a buscar cada día el tratar de parecernos a Él. Otra de las cosas es que el pecado no vamos a seguir el pecado, ¿sí? No vamos a seguir ese estilo de vida que tienen los demás. Vamos a ser justos y no vamos a practicar el pecado. ¿Por qué? Bueno, nos dice la siguiente pregunta, ¿por qué nadie que es nacido de Dios practica el pecado? ¿Y qué significa esto? En el versículo 9, bueno, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto significa que en el nuevo nacimiento Dios nos imparte una vida nueva y sobrenatural, lo que nos llevará inevitablemente a vivir una vida nueva y santa. Luego que tenemos una nueva naturaleza que se deleita en hacer la voluntad de Dios, simplemente no podemos vivir como antes. Entonces, vemos aquí lo que ocurre cuando cada uno de nosotros tuvo ese encuentro con Cristo. Dice ahí que Dios nos imparte una vida nueva, sobrenatural, ese nacimiento espiritual. Y bueno, dado que tenemos esta naturaleza nueva, esta nueva naturaleza se debe deleitar en hacer la voluntad de Dios y simplemente no puedes vivir o no podemos seguir viviendo como vivíamos, ¿sí? Recordemos que como seres humanos tenemos nuestras propias concupiscencias, nuestros malos deseos y bueno, esa es de nuestra nueva naturaleza, ¿sí? nuestra vieja naturaleza. Entonces, una vez que venimos a Cristo, obtenemos una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza nos permite tener comunión con Dios, nos permite el hacer la voluntad de Dios, nos permite obedecer a lo que Él nos dice en su palabra, ¿sí? No como vivíamos anteriormente. Por eso, cuando una persona nace de nuevo, no puede seguir viviendo como antes de que conociera a Cristo. Y bueno, está enseñando Juan que los cristianos son perfectos y que nunca pecan. Y bueno, aquí, ahorita un poquito más adelante, vamos a leer ahí primera de Juan 1, 8 y 9 y 2, 1 y 2. Pero está enseñando Juan que los cristianos son perfectos y nunca pecan. Al decir esto, Juan claramente no está enseñando que los cristianos seamos perfectos y que nunca pequen. De hecho, ahí en Juan 1, 8 y 9, ¿qué nos dice? Nos dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y bueno, ahí en Juan 2, 1 y 2 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ahí continuando con Juan 1, 8 y 9. Y luego en el 2, 1 y 2 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, bueno, aquí claramente Juan nos está haciendo esta enseñanza que los cristianos aún no somos perfectos, y como lo mencioné, va a haber momentos en que nuestra vieja naturaleza va a querer tomar el control de nosotros, va a querer llevarnos a pecar contra Dios. Entonces, vamos a caer, tal vez sí vamos a caer, pero bueno, aquí Juan nos recuerda, ¿no? Nos dice que recordemos que si decimos que no tenemos pecados, nos estamos siendo mentirosos porque somos seres humanos y está en nuestra naturaleza. Y bueno, nos dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, ¿qué nos dice el 1 y el 2? Como leí ahorita, dice que si alguno pecó, abogado tiene. ¿Y quién es ese abogado? Es Cristo, ¿sí? Y bueno, recordemos que a través de su muerte, de su sacrificio, Él fue esa propiciación por todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, no, aquí Juan no está hablando de que el cristiano, que aquella persona que cree en Cristo, que dice el creer en Cristo, es perfecta.
no somos perfectos, los cristianos tenemos fallas también, pero bueno, aquí Juan también nos recuerda que tenemos ese puente, o podemos confesarnos con Dios a través de pedirle perdón. Y bueno, él dice que Él es fiel y justo, que Él nos limpia, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Sí, tenemos a nuestro abogado defensor, sí, a Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta pregunta es muy interesante y bueno, Juan aquí nos está enseñando de perfección y que nunca vamos a pecar. Es claro que sí vamos a pecar, es claro que los cristianos, aún el más consagrado, puede llegar a deslizarse, a sufrir un desliz, pero sin embargo, bueno, vemos claramente que también nos recuerda que si una persona va y confiesa ante Dios, Dios lo va a perdonar. Y bueno, también nos advierte que si ya caímos, bueno, ahí tenemos a nuestro abogado. Y bueno, como hemos visto hasta estos momentos, nos damos cuenta que la conversión se manifiesta por frutos. Y bueno, aquellos que realmente han sido convertidos vivirán vidas caracterizadas por una obediencia piadosa a los mandamientos de Dios en vez de practicar el pecado habitualmente. Entonces, bueno, recordemos que la conversión, cuando una persona realmente ha sido alcanzada por el Evangelio verdaderamente, bueno, una de las cosas que va a hacer, o una de las cosas es que va a dar evidencias, va a haber frutos en esta persona, va a haber frutos de que esa persona realmente ha sido alcanzada por el Evangelio, ha tenido una verdadera conversión. Si recordemos que el Señor, una de las cosas que nos decía es que un mal fruto, un mal árbol o un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Entonces, bueno, nos damos cuenta que a través de esto las personas se van a dar cuenta, van a ver que realmente sí hemos sido convertidos, y vamos a dar esa evidencia de que realmente hemos sido alcanzados por el Evangelio. Y bueno, ¿de qué formas las iglesias oscurecen o contradicen esta verdad en cuanto a sus predicaciones, prácticas de la membresía de la iglesia, prácticas del bautismo y de la cena del Señor, o en grupos pequeños y otros contextos de comunión? Bueno, hoy en la actualidad, tristemente, hay iglesias que pues oscurecen o contradicen esta verdad. Y bueno, ¿cómo pueden hacerlo a través de estas cosas? Bueno, en las predicaciones, los pastores pueden hacer que parezca que una simple decisión que no cambia ni una sola cosa en la vida de una persona sea en realidad una verdadera conversión. En otras palabras, ignoran la enseñanza de la Biblia de que la conversión genuina produce amor por los santos, ¿sí? Entonces, aquí a través de esto las iglesias pueden contradecir o pueden oscurecer acerca de esto, ¿sí? Los pastores hacer que esto parezca una simple decisión. Y bueno, en cuanto a las iglesias, en cuanto a las membresías, es que las iglesias pueden aceptar a personas como miembros sin siquiera detenerse a considerar si la vida de la persona demuestra fruto de conversión. Y posiblemente errores que se viven en las iglesias, que con tal de tener membresía, de tener mayores ingresos, bueno, los pastores a veces cometen este error de una persona que no da evidencia, que no da frutos, y bueno, la aceptan como parte de la iglesia, sin haber considerado si esta persona realmente ha creído en el Evangelio. Otra de las cosas es, igual, el comentario acerca de anterior de la membresía también aplica para el bautismo. Las iglesias pueden oscurecer la verdad de que la conversión lleva al amor por los demás al permitir que las personas que están viviendo en pecados flagrantes participen de la cena del Señor. Sí, a veces, con tal de obtener miembros, de tener más membresía, que haya más personas, bueno, no se evalúa a la persona en cuestión, se le permite bautizarse, se le permite formar parte de, y bueno, también se le permite a estas personas que a veces viven una vida no grata delante de Dios, incluso participar en la cena del Señor.
Y bueno, en grupos pequeños o otros contextos de comunión, las iglesias simplemente pueden conformarse con ser amables superficialmente en vez de cultivar un amor genuino y sacrificial entre los miembros. También pueden tratar estos contextos como grupos exclusivos o clubes, en lugar de tratar de incorporar la diversidad del cuerpo de Cristo, amando y dando la bienvenida a todas las diferentes clases de personas. Y también dentro de las iglesias podemos cometer este error de cultivar un amor que no es genuino, que no es sacrificial. Y bueno, también puede haber esto, ¿no? Que las personas se sientan excluidas o que vean a la membresía de la iglesia como un club, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no muestran esa diversidad, no siente la persona una bienvenida, un recibimiento cálido de parte de la membresía de la iglesia. Y bueno, ¿de qué formas vimos el aspecto negativo? Vamos a ver el positivo. ¿De qué formas las iglesias muestran y reconocen esta verdad en como lo mencionamos anteriormente, en las predicaciones, en las prácticas de la membresía de la iglesia, en las prácticas del bautismo y de la cena del Señor, en grupos pequeños y otros contextos de comunión? Algunas formas mediante las iglesias demuestran conocer esta verdad es que predican y enseñan que el amor por los demás cristianos es un fruto necesario de la conversión. ¿Sí? Recordemos que el amor a las personas debe de ser o es un fruto y es el más importante o es una evidencia palpable de la conversión. ¿Sí? Recordemos que el ser humano es una persona, es alguien orgulloso, es alguien que no tiende a practicar el amor ágape a las demás personas, pero una vez que viene a Cristo, este se debe de manifestar en ellos. Y bueno, los encargados de enseñar, de predicar, enseñan que este es una muestra evidente de una verdadera conversión. Y bueno, también otra de las cosas que pasa dentro de la iglesia es que se tiene cuidado en admitir miembros que realmente abracen la fe cristiana y que no solamente abracen la fe cristiana, sino que a través de sus vidas muestran evidencia de que aman a Dios y también muestran la evidencia de que aman a los demás, ¿sí? Cuando realmente practicamos estas cosas, tanto los encargados de las iglesias como la misma membresía va a tener cuidado en admitir a las personas, van a estar más atentas, van a estar más atentas al momento de evaluar a esas personas para poder permitirles si realmente abrazan las doctrinas o la fe cristiana, pero no solamente esto, sino que también se van a fijar que la persona que quiere o que se solicita esa membresía dentro de la iglesia dé una evidencia de que realmente ama a Dios y no solamente a Dios, sino que una evidencia que hay realmente en él amor por las demás personas. Y bueno, en el C también se va a practicar la disciplina dentro de la iglesia. Sí, recordemos que va a haber ocasiones, va a haber situaciones en las que pues algún hermano tiene que ser disciplinado, tiene que la iglesia tratar con él y bueno, todos los hermanos van a disciplinar a esta persona, pero en amor, para que esta persona, bueno, llegue a arrepentirse, llegue a reconocer su pecado y bueno, vuelva otra vez al redil, ¿sí? Vuelva a la iglesia, pero bueno, abandonando ese pecado. En el D, en los grupos pequeños y otros contextos de comunión, se va a mostrar un amor verdadero en el cuerpo de Cristo. Y bueno, algunas de las maneras en que se da evidencia de esto es que se va a hablar con transparencia de pecados y lucha, se va a servir unos a otros de forma práctica y se va a tener un espíritu lleno de gracia que está abierto a las personas que son diferentes de uno mismo, ¿sí? Bueno, recordemos, como hemos estado viendo, ninguno de nosotros es perfecto, cada uno de nosotros tiene luchas con ciertos pecados, entonces vas a poder tú realmente acercarte a algún hermano y decirle, hermano, ¿sabes qué? Ayúdame a orar, estoy luchando contra este pecado. Y bueno, ese hermano va a escucharte y va a orar por ti, pero también no va a juzgarte, no va a apoyarte
posiblemente pues te va a animar, te va a exhortar a que pues te mantengas firme en tu lucha, que ya no caigas, pero sin embargo te va a estar apoyando en vez de estarte juzgando. Y bueno, también el hecho de cuando servimos unos a otros de una manera práctica, cuando las personas ajenas a nuestra congregación se sienten bien recibidas, ¿sí? Y bueno, también se va a sentir el ambiente de que realmente dentro de esa iglesia, todas las personas que están ahí adentro realmente son personas que han sido convertidas. Y bueno, en un libro de este autor, John Piper, escribió acerca de la tentación que tienen los cristianos de caer, ya sea en la presunción o en la desesperación. Y bueno, él escribió lo siguiente: cuando nos deslizamos hacia la presunción, crecemos en nuestra tibieza y descuido de la vida cristiana, usando aún la gracia de Dios como una excusa para justificar nuestro pecado. Y esto es cuando la persona se desliza al lado de la presunción. Y cuando nos deslizamos hacia la desesperación, nos hundimos en el temor y en el desaliento, porque somos más conscientes de nuestra continua batalla con el pecado, de lo que somos de la obra de gracia de Dios por nosotros y en nosotros. Nuestra conciencia nos condena porque aún nuestras buenas obras parecen ser tan imperfectas que de ninguna manera podrían probar que hemos nacido de nuevo. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar las verdades de 1 de Juan 3 del 1 al 10 a alguien que se estuviera deslizando hacia la presunción? ¿Y cómo podríamos aplicar las verdades de 1 de Juan 1, 8 y 9 y 1 de Juan 2, 1 y 2 a alguien que se estuviera deslizando hacia la desesperación? Y bueno, nos damos cuenta aquí, o podríamos aplicarlo del 1 al 10, que bueno, si realmente no hemos nacido de nuevo, o bueno, no hemos nacido de nuevo, realmente no hemos sido convertidos realmente, ¿sí? Recordemos que Juan ahí nos menciona que, bueno, los que viven en pecado no son de Dios, que son del diablo, y, bueno, también nos dice ahí que infringen la ley, que no han visto ni han conocido a Jesús. ¿Sí? Entonces, si una persona se dice ser creyente y vive de esta manera, bueno, realmente podemos decirle a esa persona que estaba infringiendo la ley, que no ha visto aún a Jesús ni lo ha conocido personalmente, que por ese estilo de vida que está llevando, el querer justificarse a través de la gracia, bueno, que no ha conocido realmente el valor de esto, y bueno, tristemente que no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús y que por lo tanto no es de Dios. Entonces, así es como podemos tratar con estas personas y hacerles ver que debe de haber un cambio en su estilo de vida y que no deben de usar la gracia para justificar la manera en que están viviendo. Y bueno, la decepción, ahí nos recuerda en cuanto a la decepción, ahí 1 de Juan 1, 8 y 9, bueno, nos recuerda que no somos perfectos, ¿sí? Que vamos a pesar de que somos salvos, a pesar de que hemos sido convertidos, va a haber ocasiones en que tal vez vamos a caer, pero recordemos que nos dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, esto nos debe de motivarnos a no desesperarnos, ¿sí? Y en el caso de que hayas caído en algún pecado, también nos dice Juan 12, 1 y 2, nos recuerda que tenemos un abogado, ¿sí? Y que Él murió por todos los pecados de los creyentes, y no solamente por los de ellos, sino por los de todo el mundo, ¿sí? Entonces debemos de recordar, para no caer en la desesperación, que bueno, que podemos acercarnos a Él y confesar nuestro pecado, y recordar también que tenemos ese gran abogado que nunca nos va a fallar, ¿sí? Ese abogado que es Cristo. Y bueno, hasta este momento va a ser el estudio, como lo mencioné, se llama ¿cuáles son los frutos de este cambio? La parte 1, ¿sí? Primeramente Dios, la próxima semana vamos a ver la parte 2, y bueno, mientras tanto te voy a pedir ahí que vayas leyendo ahí en tu casa durante la semana. Va a ser 1 de Juan,
capítulo 4, del 7 al 21. Y bueno, nuevamente repasar o volver a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, y también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y bueno, hoy estudiamos Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Bueno, la próxima semana también puedes leer Primera de Juan, capítulo 3, del 11 al 18. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de los frutos de este cambio, ¿sí? Y bueno, este es el estudio de esta mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos por este medio la próxima semana.